Esto empezó hace 6 años. Él no supo hasta el cuarto. Las botas que están en el suelo las compró el mes antes de subir al cerro. Talla 43. Las compró nuevas porque el trabajo lo exigía y porque en esa época todavía tenía talla 43. Las guarda porque deshacerse de ellas sería admitir que el pie que las encargó ya no existe, que lo que hay en su lugar es algo más pequeño, algo que ninguno de los 17 médicos que lo vieron en 6 años ha podido escribir en un expediente sin ponerse incómodo. 17 médicos, 4 países, una sola respuesta en común. No sabemos qué le está pasando, pero sigue pasando. Lo que vas a entender al final de este video no es solo lo que le ocurrió a él en ese cerro a las 3 de la madrugada. Es por qué hay personas que en este momento están en el año 1 o en el año 2 de este proceso, sin saberlo, sin notar nada, convencidas de que están perfectamente bien, mientras algo que vieron en una montaña les está cobrando milímetro a milímetro el precio de haber sostenido la mirada. 2 preguntas van a quedar respondidas cuando esto termine. La primera, ¿por qué guarda las botas si ya sabe que nunca más va a ponérselas? La segunda, y esta es la que no vas a poder sacudir, ¿cómo saber si ya tienes la maldición de patas cortas y el reloj lleva años corriendo sin que lo sepas? No cambies el video, porque hay una regla sobre este espectro que se perdió hace generaciones en los pueblos de altura. Una regla que cuando la escuches vas a hacer que recuerdes cada vez que subiste a una montaña de noche y viste algo que no supiste explicar. Los muertos sin coordenada. En los pueblos de altura hay una categoría de muerte que no aparece en ningún registro civil, pero que la gente de esas comunidades conoce mejor que su propio apellido: el muerto sin nombre de lugar. No es el muerto sin nombre propio. A ese lo recoge la iglesia, lo registra el municipio, le pone una cruz con un número. El muerto sin nombre de lugar es el que murió en la montaña y nadie supo en qué punto exacto. El minero que la tormenta agarró a mitad del camino y cuyo cuerpo apareció semanas después a kilómetros de donde lo buscaban. El arriero que resbaló en una quebrada sin testigos. El buscador que simplemente volvió y cuya familia nunca tuvo un lugar concreto donde ir a decir adiós. Estos muertos no se quedan en la tierra donde cayeron, se quedan en el aire, en la niebla, en esa capa de humedad fría que cubre los cerros de ciertas horas y que los viejos del pueblo llaman, sin dramatismo, el aliento de los que no encontraron camino. Esos muertos no se quedan en la tierra donde cayeron, se quedan en el aire, en la niebla, en esa capa de humedad fría que cubre los cerros a ciertas horas y que los viejos del pueblo llaman, sin dramatismo, el aliento de los que no encontraron camino. Lo que en esas comunidades llaman patas cortas no es un solo espectro, es cualquiera de esos muertos que lleva suficiente tiempo flotando sin coordenada, y lo que necesita hacer para mantenerse del lado de los vivos es anclarse a alguien que lo vea. La regla que todos conocen en esos pueblos tiene 3 partes. En la montaña de noche, no te detengas en la niebla, no respondas si algo te llama por tu nombre y si ves una forma que te mira, baja los ojos de inmediato. Él bajó los ojos, pero 2 segundos tarde, y 2 segundos es una eternidad cuando la cosa del otro lado ya te encontró. Hay una parte de esa regla, sin embargo, que se perdió, una cuarta condición que los mineros más viejos conocían y que ningún hijo tuvo la paciencia de aprender, porque ¿para qué? Si la montaña ya no daba tanto trabajo como antes y los jóvenes bajaban al pueblo a estudiar y a olvidar. Todavía no te puedo contar. Necesitas primero entender lo que pasó esa noche para que cuando llegue la regla completa entiendas exactamente por qué llegó demasiado tarde para él. Lo que sí puedo decirte ahora es esto.
Las botas en el rincón no son un recuerdo, son una medida. El día que ya no le quepan ni los dedos, sabrá que el proceso terminó. Ese día ya no está lejos y la maldición, la estructura completa de por qué funciona, de qué es exactamente lo que el espectro le está quitando, todavía no te la he explicado. La noche del cerro, el error y el primer cobro. 6 años atrás, una carretera de tierra que sube al cerro de trabajo. Las 3 de la madrugada, turno adelantado, sin señal de celular desde hacía 4 horas y una llamada familiar que no podía esperar hasta el amanecer. Subió a pie unos 200 metros por encima del campamento. Buscaba el punto donde la señal aparecía a veces, el que le habían marcado los compañeros con una piedra pintada de blanco. La niebla estaba baja esa noche, no la niebla normal de la montaña, esa ya la conocía, ya le había perdido el respeto. Esta era más quieta, más densa en el centro que en los bordes, y tenía un olor que no supo identificar en el momento, pero que describió después, meses después, como una vela apagada, mezclada con tierra mojada y algo más, algo orgánico que no debería estar en esa altura. Encontró el punto de señal, marcó el número, esperó, y entonces algo dentro de la niebla lo miró. No lo vio, no había forma visible, no había figura clara, pero hay una diferencia física entre estar solo en el lugar y estar siendo observado en el lugar. Y ese mecanismo primitivo que el cuerpo tiene para distinguir las dos cosas se activó con una precisión que le heló la nuca antes de que el cerebro procesara nada. Debió bajar los ojos. La regla lo dice. Pero el instinto humano frente a lo desconocido hace exactamente lo contrario. Busca el punto de contacto, busca los ojos de lo que sea que esté mirando para establecer si hay intención, si hay peligro, si hay algo que negociar. Durante 2 segundos miró directo al centro de la niebla. No vio nada, o vio algo que el cerebro inmediatamente archivó en la carpeta de cosas que no existen para poder seguir funcionando. Bajó al campamento, durmió, terminó el turno, volvió al pueblo, siguió con su vida durante 22 meses sin notar absolutamente nada. Patas cortas, el espectro de las alturas que te va robando el cuerpo centímetro a centímetro. El primer signo fue una bota que de repente apretaba en los dedos. Pensó que el cuero se había contraído con la humedad del cerro. 4 meses después, los guantes de trabajo le quedaban flojos. Pensó que había bajado de peso. Al año y 7 meses, su esposa notó en una foto que las manos le llegaban diferente al cuerpo, que algo en las proporciones no cerraba, que no era la foto. No conectó los puntos todavía, pero su cuerpo llevaba la cuenta con puntualidad, que no le debe nada a ningún médico, y lo que había comenzado como algo imperceptible estaba entrando en la fase donde lo imperceptible se vuelve innegable. El error no fue subir al cerro de noche, el error fue mirar sin saber el nombre del lugar donde estaba parado. Y ahora entiendes por qué la maldición puede llevar 2 años corriendo en alguien sin que haya notado todavía nada. La confrontación, la regla que nadie completó. Al año 4 ya era visible, no dramáticamente, no aún, pero en la foto de ese diciembre, parado junto a su hermano mayor, que siempre fue 3 centímetros más bajo, los dos quedaron a la misma altura y su hermano no había crecido. Empezó a buscar, no médicos esta vez, ya sabía lo que los médicos iban a decir. Buscó hacia atrás, hacia adentro del pueblo, hacia la gente que todavía usaba palabras que la escuela no enseñaba. Lo encontró en un hombre de más de 80 años que vivía al final de una calle sin nombre y que cuando escuchó la descripción, la niebla, la mirada, el olor a vela apagada, el proceso lento, cerró los ojos un momento antes de hablar. Patas cortas, dijo, sin dramatismo, como quien identifica una enfermedad conocida, y entonces explicó lo que ningún hijo había tenido la paciencia de aprender.
El espectro de la montaña no encoge a quien lo mira, encoge a quien lo mira sin darle su coordenada. Lo que un muerto sin nombre del lugar necesita, más que cualquier otra cosa, es saber dónde está. Lleva años, décadas, a veces siglos, flotando sin poder ubicarse en el mapa de los muertos, porque nadie se lo dijo nunca, en qué punto exacto del mundo dejó de existir. Y cuando alguien lo mira, cuando alguien vivo le confirma que existe, que ocupa un lugar, se aferra a ese cuerpo como un mapa, lo usa como GPS, lo va consumiendo despacio, porque consumido rápido rompería el vínculo, y el vínculo es lo único que lo mantiene orientado. La regla completa, la cuarta parte que se perdió, no es un rezo religioso, es geográfico. Cuando la niebla te mira en la montaña, antes de bajar los ojos, dices en voz alta el nombre del lugar donde estás parado, el nombre del cerro, del río, de la quebrada, del camino. Se lo das, le devuelves su coordenada y él puede irse porque ya sabe dónde murió. Sin ese nombre, te usa a ti como ancla. El hombre viejo le enseñó las palabras exactas, la forma de decirlas, el momento en que deben decirse, pero 4 años de proceso no se revierten, solo se detienen. Lo que el espectro ya tomó ya es suyo. Los brazos dejaron de encogerse esa semana, las piernas también. El proceso se congeló exactamente en el punto donde estaba. Lo que no se congeló fue el tamaño de las botas en el rincón. La cicatriz, las botas, la medida y el reloj que quizás ya corre. Lo encuentran en el año 6, sentado en la mecedora con las botas en el regazo. Ahora entiendes lo que son. No son nostalgia, no son el recuerdo del cuerpo que tuvo, son la única medida que él confía. Si las botas siguen sin quedarle, el proceso sigue detenido y las palabras están funcionando. Si algún día, algún amanecer cualquiera, mete el pie y el cuero cede, significa que algo falló, que el espectro encontró otra grieta, que la coordenada que le dio aquella noche ya no alcanza. Revisa las botas cada primer domingo del mes, las sostiene, intenta meter el pie derecho, las deja, las devuelve al rincón. Esta historia no persiste porque asuste, persiste porque habla de algo que el mundo moderno produce en cantidades industriales. Muertos sin lugar, gente que murió lejos de donde nació, en hospitales sin ventanas, en carreteras sin testigos, en accidentes de montaña donde el cuerpo tardó semanas en aparecer y ya nadie recordaba bien en qué parte exacta había sido. El espectro no es malvado, es desorientado. Es el peso de todos los que se fueron sin que nadie les dijera en voz alta el nombre del lugar donde estaban cuando dejaron de estar. Y te cobra a ti porque fuiste el primero en confirmarle que existía y no le diste lo único que necesitaba para poder irse. La pregunta que te llevas no es si él va a recuperar el cuerpo que tenía. La pregunta es esta: ¿subiste alguna vez a la montaña de noche o cruzaste un camino de altura con niebla y sentiste que algo adentro de esa niebla te estaba mirando y miraste de vuelta? Porque si fue hace menos de 5 años, todavía no notarías nada. Pero las botas, revisa si tus botas te siguen quedando igual que el año pasado. Existe en esas mismas montañas otra presencia, una que no cobra en años, cobra en una noche. Una que no encoge el cuerpo, sino que borra el camino de regreso de tu propia memoria, hasta que amaneces en la montaña sin saber cómo llegaste, ni hacia dónde queda el pueblo. Los que la conocen dicen que no tiene nombre, porque los que la ven nunca recuerdan haberla visto. La única señal de que te encontró es que ya no puedes recordar cómo se llama el cerro donde estuviste. Ese video está aquí, pero antes de hacer clic, di en voz alta el nombre del último lugar alto donde estuviste de noche, solo para estar seguro.